Muy buenas tardes. Agradecerles la asistencia a esta actividad. Va a estar a cargo del doctor Mario Ramírez Chávez. Él es de la UNAM, de la Facultad de Ciencias, ¿cómo se llama? Sociales y Políticas. Es doctor, especialista en la parte de relaciones internacionales. Él desarrolló un trabajo muy interesante acá sobre los BRICS y los M-BRICS, que se llama la danza de los gigantes. Entonces, después ahí les va a decir Mario qué significa cada uno. El primero BRICS anda con la primera vez con Brasil, ¿verdad? Rusia, India, este, después está la parte de, China y Sudáfrica. sí, Sudáfrica, ¿verdad? Y China. Correcto. Ahí está. Y la M que le pusieron aquí en la segunda es México. Entonces, Así es. Eso es. Sonia también es doctora, es especialista en relaciones internacionales, es asesora en la parte de prospectiva. Ha venido trabajando con el grupo nuestro, ya unas conferencias con nosotros, trabaja con la maestría también de la Escuela de Planificación en, ¿cómo se llama? Prospectiva y pensamiento estratégico. Doctora también, especialista en relaciones internacionales. Mario y Sonia trabajan con un grupo, el Seminario de Prospectiva, es un grupo que tiene varios años de estar ahí trabajando en UNAM, liderada por la doctora Guillermina Baena, ¿no? Han venido trabajando con nosotros también en el programa de investigación de la PPS. Luis Fernando es doctor en la parte de políticas públicas, ¿verdad? Es académico nuestro y es el encargado de la actividad de prospectiva y planificación estratégica. Él va a ser comentarista, igual que Sonia. ¿Cuál es la metodología? La metodología, comenzamos con Mario, le damos 40 minutos, ¿no? 45 minutos. Los comentaristas tendrían 10 minutos cada uno, ¿verdad? Y si hay algunas preguntas o eso, después de que hace la exposición, Mario, ya las pueden ir haciendo ahí, haciéndolas a María José. Presento también a Cinia Castillo, que es la encargada de la parte del programa de extensión de la Vicerrectoría de Extensión, que nos ha venido colaborando. Y María José, que es asistente del programa de investigación. ¿Qué es el programa de investigación? Es un espacio de reflexión, de diálogo que acerca a la academia con la sociedad, y tenemos un convenio específico entre el CEIS, que es el Centro de Estudios de Investigación Interdisciplinaria de UNAM, con el programa de investigación de la Escuela de Planificación y Promoción Social, y hemos venido trabajando esto y este tipo de actividades y otras actividades que vamos a ver más. Mi nombre es Ronald Salas, yo soy el coordinador del programa y de antemano agradecerles la presencia, y sin no más, entonces comenzaríamos con el doctor Mario Ramírez. Sí, bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación, por el espacio. Buenas tardes a todas las personas que están en la sesión y que siguen la transmisión. Y bueno, yo les voy a hablar de este artículo que elaboré hace 8 años, ¿no? Que forma parte de un extracto de mi tesis de licenciatura, y en el cual a mí me llamaba la atención este acrónimo de BRICS, ¿no? Que Jim O'Neill, director en jefe, ¿no? De Goldman Sachs, resulta que está buscando un grupo ahí de países, ¿no? De dónde invertir el dinero, ¿no? Para generar más rendimientos, y resulta que crea este acrónimo llamado BRIC en su momento, que reunía a los países de Brasil, Rusia, India y China. Sudáfrica no estaba formalmente considerado dentro de este bloque, pero
a partir de que los países se apropian del acrónimo es donde surge lo interesante. Y a mí me surge esa pregunta de, bueno, ¿por qué hablar de BRICS y no hablar de MEBRICS cuando en distintos grupos de países emergentes, en distintos estudios, muchos desde los bancos y los fondos de inversión, consideran a México como uno de los países más atractivos para invertir en ese momento? Recuerden, es año 2001, hace casi 21 años cuando nace el concepto BRIC. Ya han pasado, bueno, una crisis financiera, una pandemia, 3 guerras comerciales y ahora, bueno, una Rusia que se expresa de manera imperial nuevamente, ¿no? Que no ha dejado la tentativa de amenazar al planeta con una guerra nuclear al costo que sea, ¿no? Entonces, de ahí justo viene este artículo. Y bueno, un poco lo que les decía, ¿no? Es un acrónimo que se lanza antes de ese momento, de la crisis financiera del 2008, y en el cual, pues, Jim O'Neill, el economista global de esta calificadora, decide crear este grupo de países, ¿no? Con la finalidad de construir una estrategia de mercado, y entonces los BRICS han recibido una dura crítica, ¿no? De que pues no es un bloque de integración, porque, ojo, además, desde los estudios regionales y de los procesos de integración, pues los BRICS no cumplen con esas características, ¿no? De entrada, pues no comparten idiosincrasia, costumbres, sistemas sociopolíticos, jurídicos, incluso a pesar de que 3 de ellos estén en el continente de Asia, pues aún así están dentro de regiones muy acotadas del continente asiático, y eso dificulta que pudiéramos desde esta óptica tradicional trabajar un proceso de integración. Lo cierto es que hay una serie de espacios previos, ¿no? Que pueden darnos luz, esas débiles señales en términos de perspectiva, de cómo es que surgen los BRICS en este sentido. Y uno es el Foro de Cooperación Trilateral IPSA, ¿no? Entre India, Brasil y Sudáfrica, que justamente hace 21 años en Cancún, México, en la famosa cumbre de la OMC, previa a la ronda de Doha, estos 3 países se reúnen, 3 países en vías de desarrollo, productores de alimentos, como son Brasil, India y Sudáfrica, y dicen, oye, pues si no podemos cooperar para que nuestros productos avancen hacia el norte, cooperemos bajo este esquema, ¿no? De cooperación sur-sur, y hacen esta triangulación entre los 3 países en donde sale este foro trilateral IPSA. Del otro lado, desde 1998, surge la famosa Organización para la Cooperación de Shanghái, que digamos es la contrapropuesta a la OTAN después de la caída del bloque soviético, y en donde en la ciudad de Shanghái, tanto China como Rusia se reúnen y reconocen por primera vez desde tiempos de Mao, que no se entendían muy bien, ¿no? Que tienen un enemigo en común, ¿no? Que para sus aspiraciones de expansión y desarrollo económico, los Estados Unidos representan una amenaza. Entonces dicen, bueno, ¿qué tal si tú y yo nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y bajo este lema de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Ya una vez que logremos neutralizarlo, pues vamos resolviendo nuestras diferencias. Características que tienen estos BRICS, bueno, Rusia y Brasil rebasan los más de 140 millones de habitantes, China e India superan los más de 1.000 millones de habitantes, prácticamente estos 2 países representan 1/3 de la población del planeta, ¿no? Casi suman juntos 40 millones de kilómetros cuadrados, lo que les proporcionan pues estas proyecciones de corte planetario, ¿no? Es decir, uno puede verlos en el mapa y bueno, su proyección es bastante interesante, pero además las vinculaciones, ¿no? Con el hecho de que haya vínculos entre Brasil, Sudáfrica y Rusia, por ejemplo, Rusia puede acceder a los mares cálidos, perdón, que no había podido realizar durante todo el siglo pasado y bueno, buena parte de su historia, que es esa expansión que siempre hizo hacia Europa, ¿no? Tienen una gigantesca cantidad de recursos naturales. Eso es importantísimo también de decirlo, a pesar de que estemos atravesando una crisis climática, ¿no? Y que hay todo un discurso en contra de los combustibles fósiles. Lo cierto es que la economía sigue teniendo una matriz energética basada en hidrocarburos, y Rusia hoy por hoy es el principal productor de gas y petróleo, ¿no? Ahí trae sus querellas que las vimos durante el arranque de la pandemia en 2020 con Arabia Saudita, ¿no? Un gran principal productor de petróleo y que pues, es un gran aliado de Estados Unidos, y en donde tanto Rusia compite por seguir elevando la producción al fin y al cabo para desbancar un poco a Arabia Saudita. Brasil, bueno, Brasil tiene la reserva de agua dulce más grande del planeta, ¿no? Las cataratas de Iguazú, el río más caudaloso como es el río Amazonas, el 40% de la reserva de hierro del planeta, que es importante para la producción de acero y construcción en el sector inmobiliario. Tienen grandes reservas de uranio y de plutonio, entonces son
digamos, minerales geoestratégicos, ¿no? En este proceso. Rusia también lo tiene, China en este caso incluso es el principal productor de tierras raras que son importantísimas para la generación de los chips, de los microprocesadores, de equipo de cómputo, de telefonía, pero además también tiene grandes yacimientos de coltán y litio, ¿no? Que son importantes en esta transición hacia los esquemas híbridos o eléctricos, ¿no? Las cifras en cuanto a su producción, bueno, esas eran las de ese momento, ¿no? Del 10, una China que crecía a tasas del 10%, hoy ellos dicen que crecen a un mediocre 6%, ya quisiéramos mediocremente crecer al 6%, pero bueno, tiene que ver con el tamaño de los países, ¿no? A cifras donde incluso China en su mejor época creció al 16% anual, pues obviamente para el actual ritmo tienen serios problemas de desaceleración económica. Brasil, bueno, ni se diga, ¿no? Un poco esta es la comparativa de hace 12 años, dónde se encontraban estos países, ¿no? En cuanto a población mundial, en cuanto al Producto Interno Bruto Mundial, cuánto aportan estos países en su conjunto, el crecimiento que tuvieron, pero además estos BRICS representan cerca del 40% del comercio mundial, es decir, en esta guerra arancelaria que China y los Estados Unidos libran, si los BRICS en su conjunto decidieran no comerciar más con los Estados Unidos, no comerciar más con la Unión Europea, el golpe al comercio mundial sería dramático y no están lejos quizás de tomar alguna de esas iniciativas, ¿no? Como lo hicieron en su momento con el tema del mercado de divisas. Asimismo, bueno, el papel que cada uno de estos países juega, ¿no? Porque esa es otra cosa importante. Cada país tiene una posición geoestratégica, son actores regionales de su espacio de influencia. Brasil, bueno, como la segunda economía del continente americano, pero la primera de América Latina, aún y con todo este proceso de desaceleración económica, pues por la era Bolsonaro, desde el proceso de golpe de contra Dilma Rousseff, la era de Jair Bolsonaro, la mala gestión de la pandemia y que aunado a ello está pues ahorita la recesión económica y que en próximos días, bueno, está convocado a unos comicios electorales, ya sea por la reelección de Bolsonaro o el retorno de Lula da Silva, ¿no? Rusia, como el país más extenso del planeta, como les decía, las enormes recursos naturales que posee, pero además juega esta carta geopolítica del sector energético, ¿no? Que ahorita lo estamos viendo ante las sanciones económicas que ha sufrido por parte de la Unión Europea a raíz de la invasión a Ucrania. Bueno, ahorita que ya está próximo el invierno, ¿no? Nuevamente juegan con esta carta energética de, bueno, los gasoductos tienen fugas, qué pena, tengo que cerrar la llave, ¿no? Entonces, trata de doblegar un poco a Europa ante las sanciones económicas y otra, que muchas de estas sanciones pues han tenido un efecto boomerang. Más allá de golpear a la economía rusa, han golpeado al planeta entero, ¿no? Como el incremento en el precio de ciertos cereales claves como son el trigo y la cebada, en los hidrocarburos y en las tarifas eléctricas de todo el continente europeo, que habla de la enorme vulnerabilidad de la región frente al abastecimiento energético proveniente de Rusia. China e India, que son los grandes gigantes de Asia, ¿no? Por su territorio y peso demográfico. Hay que agregar que son la segunda y cuarta economía por tamaño de su PIB, e incluso han alcanzado el motor industrial de Alemania, es decir, China ha rebasado a Alemania, ha rebasado a Japón como gran productor industrial, está muy cerca de rebasar a los Estados Unidos. Se decía que esto sería hasta el 2030. Hay quien dice que el próximo año esto puede suceder, producto de esta guerra comercial y arancelaria que los chinos han ganado, que durante la era Trump, pues recordarán, salen de este acuerdo transpacífico y bueno, China lanza una nueva proceso de integración en el cual, pues, bajo la lógica norteamericana, hacen un nuevo tratado que excluye a los Estados Unidos de la enorme cuenca del Pacífico y también a México, por cierto, ¿no? Porque dicen, bueno, es que si bien son un país soberano, dice, es un espacio de influencia económico de los Estados Unidos y entonces tampoco los queremos dentro de este proceso de integración, ¿no? Y finalmente Sudáfrica, que es algo interesante, porque de todos quizás es el que menos encajaría, pues por tamaño y peso demográfico, tamaño de la economía, pero lo cierto es que Sudáfrica es el gran país, es el país más estable del continente africano, y al estar al sur del continente, da una proyección en la cual cualquier empresa, cualquier sector económico que quiera desembarcar en el continente africano, lo puede hacer a través de Sudáfrica, como el país estable, ¿no? Porque además su sistema bancario es un sistema que domina 50 de los 53 países africanos, entonces le da una gran proyección continental y en la cual los chinos, por cierto, han sabido aprovechar muy bien para transferir recursos desde China,
instalar empresas en Sudáfrica y hacerlas pasar como empresas sudafricanas. Lo mismo que hacen acá, ¿no? Con las mineras. Se establecen en Canadá y cuando vienen a explotar los recursos a América Latina, se presentan como mineras canadienses cuando en realidad pues son empresas de capital chino por completo, ¿no? Entonces, esto le permite además, con todo el conflicto que hay en el Cuerno de África, ¿no? En esta zona de Somalia y su inestabilidad, el problema cuando hay algún caos en el canal de Suez, recordarán, también en plena pandemia en 2020, cuando este buque carguero queda encallado en el canal de Suez y bueno, no hay forma de moverlo casi durante una semana, afectando el flujo de bienes y mercancías hacia el continente europeo y hacia otras regiones del planeta. Sudáfrica, a través del sur, permite ser un espacio seguro para los mares australes, para la navegación. Bueno, en cuanto a, estos son, les digo, datos de hace 12 años prácticamente, ¿no? No se han movido mucho en realidad, ¿no? Quizás el de México es el que quizás se ha movido más, pero a la baja, ¿no? Prácticamente por malas decisiones internas y por las afectaciones del choque exterior, pero se mantienen más o menos ese mismo número de recursos, población, pues ha aumentado un poco más, Brasil con 220 millones de habitantes, México ronda los casi 130 millones, ¿no? Rusia más o menos se mantiene estable, la India, China, Sudáfrica ronda casi los 55 millones, pero además el papel energético, ¿no? Que es otra cosa importante. Durante toda la primera década del siglo XXI, vivimos un proceso de reestatización, ¿no? A propósito de esto que hablábamos antes de iniciar la sesión, ¿no? En los 80 hubo esta retirada del Estado, el adelgazamiento del Estado, ¿no? Bajo las directrices del consenso de Washington, ¿no? Como un modelo de ajuste estructural para América Latina. Casi 30 años después, el ajuste es a la inversa, ¿no? Hay una reestatización. Y hay quienes decían, por ejemplo, de estas 7 grandes hermanas, ¿no? Las grandes empresas petroleras y privadas a inicios del siglo XX, el siglo XXI tiene unas 7 nuevas hermanas, pero que son propiedad estatal, ¿no? Esa es una característica interesante. Son empresas totalmente estatales, ¿no? Es el caso de Petrobras, que, bueno, recupera la rectoría del Estado, pero sigue siendo una parte privada, y generan otra empresa paraestatal para explotar el presal, esta capa que está al fondo del Atlántico de sal, y que debajo de ese manto pues hay un mega yacimiento de hidrocarburos, ¿no? Recordarán esas frases en su momento, ¿no? De Lula da Silva, de dioses brasileños, pues habían ganado la nominación para el Mundial, para los Juegos Olímpicos, y habían descubierto este mega yacimiento petrolero, ¿no? El caso de Rusia, con la reestatización de Lukoil, Yukos y Gazprom, unas las empresas petroleras, la otra la empresa gasífera, y que se vuelven nuevamente propiedad del Estado. La India, que también estatiza sus empresas energéticas, ¿no? Tanto petrolera, estatal y de electricidad. China, que también tiene cerca de 4 empresas estatales en el sector de los hidrocarburos. Y México, que bueno, según la directriz de la actual administración también, va en este proceso de reestatización en donde la Rectoría del Estado en el sector energético es una pieza fundamental y que la crisis europea lo evidencia, obviamente, ¿no? Donde un sector energético está suministrado por actores y actrices privados y que finalmente genera un incremento en las alzas de las tarifas que finalmente va a impactar en el ingreso de los hogares, en las finanzas de los estados y que demuestra su enorme debilidad ante el control privado del sector energético. Pero si quisiéramos irnos un poco más atrás, ¿no? Para hacer esta visión prospectiva, ¿no? De un poco bajo la lógica de contestar una pregunta de ¿qué hubiera pasado si, ¿no? El what if. Si nos vamos a 1900, ¿no? Prácticamente el siglo pasado, ¿no? ¿Cómo fueron evolucionando estos países? Y uno se dará cuenta que, bueno, Rusia y México se parecen más que nunca, ¿no? Con el despegue y lo accidentado de su economía y que en algún momento tuvieron la misma trayectoria ascendente, ¿no? Junto con Brasil, que es la franja roja, México es la que es como color oro o amarillo más oscuro, ¿no? El azul es Rusia, mientras que la India y China, pues por el tamaño de sus economías están hasta abajo, ¿no? Por el enorme peso demográfico, pero como justamente a partir de los 80s, que implementan una serie de ajustes distintos al resto del planeta, logran un despegue significativo, ¿no?
y habla de las semejanzas en cuanto a sus trayectorias. A inicios de siglo, México y Rusia viven dos revoluciones sociales, México en 1910, Rusia en 1917, Brasil hasta la década del 30, pero finalmente estas trayectorias que van impactando en cómo se van evolucionando los sistemas normativos, la desarrollo de sus propias economías con una fuerte intervención estatal, luego con una retirada drástica que además pues va impactada, ¿no? Por el enorme crisis financiera, ¿no? Ahí entre el 90 y el 2000, si se dan cuenta, tanto México hace como un piquito y Rusia también hace ese enorme valle, ¿no? Son la crisis del famoso efecto tequila de 1994 en el caso de México y el famoso efecto vodka de Rusia del 97, que nos diría Joseph Stiglitz, no es parte de los famosos felices 90 o la mala gestión neoliberal de la economía. En cuanto a la evolución del crecimiento del PIB mundial, ¿no? Vemos, por ejemplo, los BRICS, la media, ¿no? Que está en color azul, mientras que la OCDE, ¿no? Los países más desarrollados va en color rojo, junto con el resto del mundo, ¿no? Que justamente tiene el efecto del 94-95 y luego la crisis del 2007-2009, en donde evidencia obviamente un cambio en el reposicionamiento de los espacios de toma de decisiones, ¿no? Acá, por ejemplo, la evolución de los indicadores, ¿no? De la actividad industrial y económica, ¿no? Con respecto a los famosos BRICS, porque ojo, siempre solamente están a estos cuatro grandes, casi nadie en las métricas hasta el 2010 incluye a Sudáfrica, porque no lo consideran en su momento, y cómo van evolucionando. Si se dan cuenta, durante lo más duro de la crisis del 2008-2009, que va de enero a mayo del 2009, mientras los indicadores se van hundiendo, el resto de los BRICS, ¿no? Van despegando fuertemente, sobre todo a partir de marzo. Ahora bien, la importancia de México en el mundo, ¿no? Y de por qué hablar de los MEBRICS, ¿no? De por qué agregar a México en este grupo. Por un lado es la ubicación geoestratégica, ¿no? Por un lado, decía yo hace un rato, ¿no? Entre, pues, ubicarse en América del Norte no tiene sus bondades, pues, también sus complicaciones, ¿no? Incluso hasta sus maldiciones, si se quiere ver de esa manera, ¿no? Por el espacio de influencia geopolítico, ¿no? Finalmente es muy complicado ser vecino de una de las potencias más grandes del planeta, bastante belicosa, ¿no? Con un nacionalismo bastante ofensivo o agresivo, pero que finalmente, pues, hemos seguido una trayectoria natural desde 1900, en donde la economía mexicana se va insertando más a la economía de los Estados Unidos. Esto pues implica que estamos cerca del centro de toma de decisiones en materia política, económica, incluso hasta militar, de la seguridad internacional. Somos un país bioceánico, como pocos países hay bioceánicos en el planeta, y esa es una ventaja que México prácticamente no ha sabido explotar o poco le ha interesado en explotar, ser un país bioceánico, ¿no? Con costas a ambos lados de los grandes océanos, pero que además estamos en medio de esa transición, ¿no? Del Atlántico Norte como el gran espacio de toma de decisiones hacia el Pacífico, el Asia-Pacífico, ¿no? Indudablemente que nadie cuestiona, incluso nada más estamos como en estas apuestas de saber cuándo es el año quiebre, ¿no? De ese tránsito final hacia el Asia-Pacífico. Lo cierto es que más que cambiarlo por completo, ¿no? Estamos en una transición de un mundo unipolar, ¿no? Bajo una visión unívoca, recordarán a Francis Fukuyama, ¿no? Con el fin de la historia y el último hombre, ¿no? Pues cayó el muro de Berlín, la utopía socialista falló, el libre mercado, la democracia y los derechos humanos ganaron, y entonces no queda más que la expansión del feliz capitalismo que nos llevará en algún momento a la prosperidad a todo el mundo, pero que, pues en el camino, pues resultó que no ha sido así la promesa, ¿no? Que la desigualdad se ha aumentado mucho más, incluso no es necesario verlo durante esos 30 años, veámoslo solo en estos 2 años de pandemia, ¿no? Tan solo en América Latina surgió un 1,000 millonario cada semana durante lo peor de la pandemia. Entre marzo y octubre del 2020, los 72,000 millonarios de América Latina, es decir, 72 personas que poseen más de 1,000 millones de dólares en riqueza, vieron aumentar su patrimonio en 48,000 millones de dólares, mientras que cerca de 63 millones de personas en América Latina dejaron de percibir un ingreso porque perdieron su empleo o los mandaron a descansar a casa sin goce de sueldo por el paro de las actividades productivas, ¿no? Ahí un poco lo que hablamos tras bambalinas ahorita en la sesión también es que justo el gran problema de México
de América Latina y de algunas otras regiones del mundo no es la pobreza, es la desigualdad, porque hay una hiperconcentración de la riqueza, que el sistema económico en su fase neoliberal funciona de esa manera, ¿no? Implica la concentración y extracción de esos recursos en detrimento de inmensas mayorías. También pues tenemos, como les decía, esta extensa frontera, 3.200 kilómetros, ¿no? Diariamente, durante cada hora, cerca de 360 millones de dólares es el monto de transacciones en la frontera México-Estados Unidos, ¿no? Es quizás la frontera más dinámica del planeta, solo detrás de Alsacia y Lorena, ¿no? Entre Francia y Alemania, que pues, quienes no la recuerden, bueno, fue motivo de dos guerras, ¿no? De la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, de disputa entre Francia y Alemania. Es una frontera sumamente dinámica, muy hiperconectada, y eso nos lleva a la otra, ¿no? Que pues así como hay esa hiperconectividad por donde fluyen bienes, mercancías, servicios, flujo de efectivo y de inversiones, pues también hay un tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de especies, tráfico de personas, ¿no? Y habla del gran problema birregional que es resolver en este caso el problema del narcotráfico y la inseguridad. No es solamente un tema nacional, sino es un tema a nivel regional, en este caso de América del Norte, y en donde, pese a que hay estos discursos de este lado nacionalistas, ¿no? Que apelan al nacionalismo revolucionario mexicano, o del otro lado, durante la administración Trump, de romper el Telecán y decir, vamos a romper con los mexicanos, y etc. Lo cierto es que a largo plazo, a mediano y largo plazo, la cancelación del Telecán afectaba mucho más a los Estados Unidos que a México, ¿no? Y si uno quiere ver ese nivel de conectividad que hay en las economías de los dos países, no tiene más que ir a la frontera entre Tijuana y San Diego, ¿no? Es una región urbana transfronteriza en la cual, bueno, gente de San Diego va a trabajar, a estudiar o por víveres a Tijuana, gente de Tijuana que trabaja en San Diego o que estudia en San Diego y que los fines de semana regresan a su ciudad, ¿no? Eso sucede en muchas de las ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos. La otra también, porque México es considerado en muchos de los grupos emergentes que siguieron a los BRICS en ese momento, ¿no? Los NEOs o Next 11, los IBETs, los MAVINs, el IGLE, el MIS, o el grupo de los 7 grandes, ¿no? Todos acrónimos de grupos de países emergentes surgidos después de que Goldman Sachs sacara el acrónimo de BRIC, ¿no? Y estos son un poco estos que les comentaba. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, en la totalidad de ellos, excepto BRIC, en todos aparece México, ¿no? Y es por eso, por la importancia geopolítica y de recursos que tiene el país. Obviamente, nadie se atreve, en el caso de los BRICS, a invitar a México, ¿no? Uno diría, bueno, durante la era Lula, ¿no? De la integración latinoamericana, ¿por qué nos invitó a México? Bueno, pues porque somos los grandes antagónicos y competidores de la región. Y además porque hay una cosa muy interesante. Cuando Brasil giró a la izquierda en la era Lula, nosotros estábamos hacia la derecha, ¿no? Incluso tiempo atrás. Cuando Brasil hace la revolución con Getúlio Vargas, pues se van a la derecha y México se va a la izquierda con Lázaro Cárdenas, ¿no? Durante la era Lula, pues nosotros teníamos a Calderón vinculado a un partido de derecha. Ahora que México giró a la izquierda, pues Brasil se fue a la ultraderecha, ¿no? Entonces, parece que no nos ponemos de acuerdo para dónde va el giro y entonces eso hace más difícil podernos integrar, ¿no? Y vernos más como aliados que antagónicos en la integración latinoamericana. China, como les digo, para ellos México es una extensión de los Estados Unidos, pero la India fue la primera que postuló en el debate de los BRICS la interesante idea de, ¿y si incluimos a México? ¿Y si invitamos a México? ¿No? Y Rusia dijo, sí, pero es complicado, ¿no? Porque ahí sí prácticamente México es para Estados Unidos lo que para Rusia es Polonia o Ucrania en este caso, ¿no? Entonces, la influencia geopolítica que tienen Estados Unidos y obviamente la inquietud con la que Estados Unidos vería que México estuviera tan cerca de los BRICS, particularmente de Rusia y China, que son las amenazas más importantes en términos geopolíticos a los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué la danza de los gigantes? Bueno, pues porque la geopolítica y la danza se parecen en eso, ¿no? Son tienen similitudes porque son una estructura integrada, con un conjunto de pasos sincronizados, que permiten delinear formas y figuras sorprendentes en este caso, ¿no? Entonces, en este contoneo de estos gigantes, ¿no? Que de repente hacen una serie de pasos poco comprensibles, insisto, si los vemos bajo los marcos teóricos tradicionales, ¿no? Bajo una visión prospectiva,
tendríamos que entender que los BRICS están apostando a hacer un mundo multipolar, un mundo en donde haya distintos centros de toma de decisiones que permitan gestionar las enormes complejidades que la sociedad internacional está enfrentando, porque si algo hemos aprendido en perspectiva es que la incertidumbre es la única certeza que tenemos, ¿no? Y la otra es que el escenario tendencial es el que nunca se cumple, ¿no? Es el que menos se va a cumplir. ¿Por qué? Porque siempre hay estas fatales discontinuidades o eventos emergentes, wildcards o eventos portadores de futuro que acaban por distorsionar la trayectoria de estos procesos, por ejemplo, ¿no? Y además hay una serie de movimientos sutiles pero firmes. Por ejemplo, en el ámbito cultural, ¿no? La India con el famoso Bollywood, ¿no? En analogía y en antagonismo con Hollywood. Bollywood representa toda la cultura cinematográfica de la India, que bueno, la ven en Irán, la ven en Somalia, Sudáfrica, y cada vez va aumentando su influencia cultural en ese sentido, ¿no? Eso lo comparte, por ejemplo, con México, con el famoso soft power, esto que hablábamos, donde 5 de mayo parece pues el Día de la Mexicanidad en los Estados Unidos, o Día de Muertos, ¿no? O el tequila y el mariachi, que aunque haya mariachi en Ecuador o en Colombia, está siempre asociado solo a México, ¿no? Es la proyección cultural que tiene México en ese sentido. La otra, pues, es la parte más fuerte y agresiva, ¿no? El poder militar y energético de Rusia, el poder militar de China, el poder industrial de China y Rusia. Finalmente refleja estos, digamos, factores positivos que tienen estos países y que finalmente combinados, si integran o refuerzan su proceso de integración, pueden dar una pista bastante interesante, ¿no? Y aquí nos lleva a la siguiente etapa, ¿no? Lo que yo llamo la nacionalización o la estatización de BRICS, ¿no? Porque originalmente, insisto, lo postura Goldman Sachs, pero en la cumbre de Ekaterimburgo, aparte del simbolismo en geopolítica, ¿no? En Ekaterimburgo, donde fueron asesinadas la familia real de los últimos zares de Rusia, ¿no? Putin convoca esta primer cumbre de los BRICS, donde les dice, oigan, pues por ahí está este acrónimo, ¿qué tal si lo hacemos realidad? ¿Qué tal si lo estatizamos? ¿Y qué tal si hacemos verdaderamente esta estrategia, ¿no? Va más allá del espacio euroasiático, como es la Organización para la Cooperación de Shanghái, y en donde dice, invitemos a Brasil, ¿no? Y una vez que entra a Brasil, dice, pues me interesa, ¿no? Porque además, recuerden en ese momento, con la cumbre del G20 y toda la crisis del 2008, el entonces director del BANDES, del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil, llega a la cumbre del G20 diciendo, no venimos a tomar café, venimos a que nos escuchen, ¿no? Entonces, si no nos van a escuchar, pues mejor no venimos, ¿no? Entonces, Rusia y China dicen, pues eso está interesante, ¿no? Vamos a escuchar qué dicen. Entonces, empieza toda esta integración entre estos países, ¿no? Y justamente cuando vayan a la cumbre del G20, van con una sola voz, ¿no? La necesaria reforma del sistema Bretton Woods de la posguerra. Es decir, hay que modificar el Banco Mundial, la Corporación Financiera, el Fondo Monetario Internacional, porque además dicen, y tienen razón, el sistema fue construido para una posguerra donde había 44 países, hoy hay 206 estados, en donde la correlación de poder económico e incluso el peso demográfico de los países, hay una supra o infrarrepresentación en los procesos de toma de decisiones. Y es la forma en que los BRICS tratan de empujar un cambio sutil sin la necesidad de recurrir pues, a la guerra o al conflicto. En este sentido, pues obviamente los países occidentales y del famoso G7, específicamente Estados Unidos, dice, pues no va a haber reforma del Bretton Woods, no hay necesidad de reformarlo, y entonces vendrá una enorme guerra de divisas, ¿no? Y esto me lleva a la siguiente parte, Brasil 2013, ¿no? Es el punto de quiebre ahí para ir descarrilando más a los BRICS. Durante el desarrollo de las construcción de las obras para los Juegos Olímpicos de Río y el Mundial de 2014 y Río 2016, pues resulta que hay una serie de procesos de especulación, de choques financieros contra Brasil, que generan un enorme descontento en el país, ¿no? Este es de los primeros cacerolazos contra la presidenta Dilma Rousseff por el incremento en el precio de los transportes, incremento también producto del alza en el precio de los combustibles, y ante la tentativa. 2 semanas antes de estas protestas, la presidenta Dilma, cuando empiezan los escándalos de corrupción, hace un decreto por el cual
emite una reforma urbana mediante la cual dice, bueno, en un radio de 20 kilómetros alrededor de las obras de infraestructura deportiva, no se podrá construir en las ciudades del Brasil. ¿Para qué? Para evitar una especulación financiera con el suelo urbano. Obviamente, a los grupos financieros nacionales y extranjeros esto no les gustó y empezaron a sacar dinero y a especular en contra del Brasil y a alentar un poco el malestar que por sí ya lo había, y obviamente con este proceso pues acaba de enardecer las calles de Brasil, ¿no? Y hay pues incluso este tipo de protestas en ese momento, ¿no? Todos aquellos, ¿no? Pues que viven, ¿no? Y que sustraen del erario, utilizar una palabra adecuada o correcta, ¿no? Por lo que refleja la propia expresión, de cómo pues el Poder Judicial, los empresarios y también dicen pues los sectores populares sustraen recursos del gobierno, ¿no? El personaje que aparece con la chaqueta roja pues es una crítica al PT, ¿no? Acusan al PT también de sustraer miles de millones de reales del erario público. Y ahora, y yendo un poco al cómo vamos y en qué vamos, ¿no? En ese momento del artículo, está el proceso de desarrollo de la quinta cumbre de los BRICS en Durban, Sudáfrica. Sudáfrica ingresó al grupo en el 2011 formalmente a invitación de Brasil, ¿no? Y entonces Sudáfrica es aceptado en el grupo, y en donde sus bancos de desarrollo económico, ¿no? De la India, el de China, el de Sudáfrica, el de Brasil y el de Rusia, deciden crear una serie de esquemas financieros para contener los choques que ya habían vivido en el 2010, cuando los BRICS deciden no comprar más deuda soberana de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Viene la guerra de divisas, ¿no? Un superdólar financiado por la extracción petrolera del fracking, ¿no? Lleva a especular el dólar contra el real brasileño, contra la rupia de la India, contra el rublo de Rusia, contra el yuan renminbi de China, ¿no? Y genera estos choques financieros en los cuales los BRICS dicen, bueno, de aquí en adelante, en nuestro intercambio comercial, y es algo que una década después implementado sigue operando, no utilizan el dólar como moneda de referencia para sus intercambios comerciales. Crearon una serie de instrumentos financieros que quizás lo hacen un poco más complejo, pero evita, ¿no? Depender del dólar y los protege o blinda un poco de los choques financieros producto de la especulación monetaria que Estados Unidos genera mediante el dólar, ¿no? Establecieron un banco de desarrollo, ¿no? Cuyo objetivo es movilizar recursos para fomentar la construcción de infraestructuras. En ese entonces Brasil estaba construyendo su famosa carretera transamazónica, su ferrocarril transamazónico, que lo que busca es llevar todos los productos industriales o manufacturados de Sao Paulo hacia la costa del Pacífico mediante el puerto de Urubamba en Perú, rumbo a Asia, ¿no? China, bueno, con su famosa ruta de la seda, ¿no? Que está construyendo toda esta ruta de infraestructura terrestre, ¿no? Portuaria, ferroviaria, naviera, para extraer todos los recursos del planeta y también poder llevar sus manufacturas en un ferrocarril desde Beijing hasta Lisboa. Vean nada más la proyección planetaria que tienen, y que, como dijera Henry Kissinger en su momento, ¿no? En los 70s, cuando le preguntaban, ¿qué temía de los chinos? Dice, bueno, una, que son muchos, ¿no? Dice, de entrada. Dos, tienen muy claro lo que quieren. Dice, y tres, no tienen prisa en lograrlo, ¿no? Dice, entonces, obviamente le preocupaba, y es una preocupación en el pensamiento geoestratégico norteamericano, específicamente Samuel Huntington, ¿no? O Zbigniew Brzezinski, judío polaco que fue asesor de varios presidentes norteamericanos, en donde dice, pues obviamente a Occidente le costó 400 años construirse como civilización, como poder hegemónico en el planeta, y a China le está costando 40 años, ¿no? Dice, la diferencia de tiempo, dice, es dramática y puede generar muchos problemas, porque Occidente pues es una civilización que está envejeciendo, con problemas financieros, de inflación, otra vez, ¿no? Tuvimos inflación en los 70s, 40 años después otra vez tenemos un choque inflacionario, y además, dice, pues con muchos problemas sociopolíticos al interior de estos países, no prevén que Occidente pueda enfrentar el choque que implican los BRICS en ese proceso, ¿no? Por eso es que también en algún momento esta narrativa de todos estos conflictos regionales en Asia, ¿no? Representan justamente un poco de esta contención, ¿no? El conflicto en Irak, la invasión que hizo Estados Unidos, el conflicto en Siria, finalmente desestabiliza esta región y mantiene un poco ocupado al mundo en esos conflictos, mientras encuentran la manera de poder reposicionarse y poder remontar su liderazgo
frente a la nueva posición que los BRICS empujan con este mundo multipolar, mientras las élites norteamericanas insisten en una visión unívoca y unipolar de los Estados Unidos tiene la visión y esa tiene que ser para el mundo. Producto de eso también, los BRICS crearon un fondo de reservas de contingencias, ¿no? Es como este guardadito o este colchoncito que uno hace para pues, lo que se ofrezca, ¿no? Nada más que lo que se ofrezca equivale a 100,000 millones de dólares. Entonces, pues es un bastante colchón de amortiguamiento para cualquier producto o contingencia, ¿no? Insisto, la reforma que no pudieron llevar a cabo, y es justamente por esto, ¿no? Vean el tamaño de la participación en el PIB global, ¿no? Y la participación en los derechos de voto del Fondo Monetario, ¿no? En donde, bueno, Estados Unidos dice, pesa 19% y tiene una participación de 16 votos, mientras que China, que tiene una participación del 16%, solo tiene el 3.8% de peso en las votaciones, ¿no? Lo mismo pasa con la India, tiene un tercio del peso, mientras aporta 6% a la economía. Rusia, digamos que está más o menos balanceada, Brasil más o menos es el equivalente y Sudáfrica también. Pero lo que es China y la India son los más interesados justamente en modificar este sistema, además occidental, de proceso de toma de decisiones del sistema Bretton Woods. En 2014, ¿no? Antes del golpe, estas eran un poco las proyecciones y vean además cómo el choque financiero ya tenía sus repercusiones en estos países, en donde se va viendo la desaceleración de sus economías, ¿no? Brasil es el más drástico, ¿no? Por eso es que muchos dicen que incluso Brasil ni siquiera tendría que ya estar dentro del grupo BRICS, pero China lo ha mantenido porque dice, finalmente es una fuente de recursos geoestratégicos importante. China es las principales empresas que tienen tenencia de tierra para producción agrícola en Brasil, son propiedad de China, ¿no? Entonces, China ha visto muy de cerca el proceso brasileño para satisfacer y proteger sus recursos, garantizar su seguridad alimentaria y tener una fuerte presencia en América Latina frente a los Estados Unidos. Acá pues vemos un poco, ¿no? La proyección, lo que les decía, este puente que se hace en los mares del sur, ¿no? En el mar austral, entre, perdón, Antártico, no austral, Antártico, entre Brasil, Sudáfrica y la India, por ejemplo, pues es un buen puente entre estas tres economías del foro trilateral IPSA, pero que además siendo aliados, pues permite bajar los recursos de Rusia mediante estos aliados estratégicos, ¿no? Los escenarios que planteé en su momento, ¿no? Pues como estamos con la danza, llevan el nombre de ritmos, ¿no? En este caso, el ritmo la samba, ¿no? Donde los BRICS ascienden indiscutiblemente, sus economías logran superar la crisis económica y financiera. China se posiciona en 2015 como la primera economía del planeta. Estos BRICS logran reformas importantes en los sistemas y organismos financieros que les permiten tener un mayor poder e incidencia, ¿no? Y han sido los grandes financiadores de la deuda de la eurozona, así como los Estados Unidos. México, dice, despega y vuelve a hacer noticia a nivel internacional por el relanzamiento de su economía derivado del segundo aire que vive su amplia clase media, que además es otra cosa importante que la pandemia va a afectar a nivel planetario. Naciones Unidas hablaba que en el 2030 volvíamos a tener una amplia clase media en todo el planeta que permitiría justamente un nuevo ciclo de prosperidad económica, principalmente por la superación de millones de personas de pobreza en China, en la India, en Rusia y en Brasil. Recuerden que pues en Brasil en 8 años sacaron a 30 millones de la pobreza, mientras que México en 30 años sacó a 8 millones de la pobreza. Entonces, las diferencias son bastante considerables. Sin embargo, pues la pandemia va a modificar esa trayectoria por completo, ¿no? Y así es que justamente se puede hablar de los BRICS para hablar de MEBRICS, ¿no? Porque desde el 2011, camino más bien, en el 2009, camino al bicentenario del inicio de la independencia de México, la India coqueteaba esta invitación a México, ¿no? De que fuera parte del grupo, pero Brasil dijo no lo vamos a integrar porque los mexicanos están muy alineados a los Estados Unidos, ¿no? Solo como dato contextual, pues había una fuerte fractura entre México y Brasil en pleno 2010, incluso rumbo a la cumbre de la CELAC. México pierde mucho de ese liderazgo por el conflicto que hay con Brasil, ¿no? Recordar que aunque México hizo toda la ronda de negociaciones para que Cuba regresara al pleno de la OEA, no es México quien acompaña a la delegación cubana a tomar su asiento en la OEA, es la delegación brasileña,
Brasil está al frente de la MINUSTAH, ¿no? La Misión de Paz de Naciones Unidas en Haití. Brasil es el primero que sale al quite durante el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras, y esa es la clara evidencia de el repliegue de la influencia geopolítica de México en la región, pues por estar atendiendo muchos asuntos en América del Norte, ¿no? Al son que te toque sería el siguiente escenario, ¿no? Dadas las deficiencias estructurales que posee cada uno de los BRICS, hay una mayor heterogeneidad en los ritmos de crecimiento y el papel que cada uno juega al interior del grupo, a nivel regional e incluso internacional, ¿no? La crisis de la eurozona para refinanciar su deuda, aunado a la negativa de los Estados Unidos de reformar esta arquitectura de Bretton Woods, reafirma pues también la negativa de los BRICS a canalizar más recursos a ambas deudas, ¿no? México pues no logra despegar en un largo periodo debido en buena medida al apalancamiento de nuestra maltrecha economía a la de los Estados Unidos, dada la falta de diversificación comercial de nuestras exportaciones. La marcha fúnebre, ¿no? Disturbios sociales derivados de la desaceleración económica de los BRICS y la debilidad de sus mercados internos genera una severa recesión, a la par del surgimiento, fortalecimiento de revueltas y movimientos separatistas, hambrunas derivadas de la crisis alimentaria por altos precios, mayor canalización también de estos productos a la generación de biocombustibles. México vive una exacerbada crisis alimentaria, agudizada por la crisis económica, generando descontento social que lleva a severas movilizaciones y un aumento de la violencia que vive el país, llevando con ello a un conflicto con los Estados Unidos, dada su doble moralidad en el actuar de su política exterior. Esto un poco se refuerza, por ejemplo, el discurso del gobernador tejano, al decir que los cárteles mexicanos no son organizaciones terroristas, ¿no? Hay siempre esta invocación para que finalmente haya una intervención militar de parte de los Estados Unidos. La extrema derecha norteamericana siempre está apelando a este discurso, ¿no? Con la necesidad de decir, bueno, ya, mandemos tropas y pongamos orden al sur del Río Bravo, y obviamente pues eso genera mucha tensión con México, ¿no? Lo mismo cuando el entonces embajador Pascual Ortiz señaló que México era un estado fallido y bueno, el revuelo de parte del gobierno mexicano no se hizo esperar. El otro escenario es un tango, ¿no? Ya saben que pues el tango pues es bastante estructurado, ¿no? Ciertas formas, medio dramático los movimientos, y así es este escenario, ¿no? Dicen los BRICS pues toman medidas contracíclicas, con lo cual logran enfrentar la crisis económica, hay una ligera recuperación económica, y el papel del Estado en cada uno de los miembros se ve fortalecido. Asimismo, logran paulatinamente una mayor participación dentro del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Mientras que México, pues, logra una mejoría, producto de su estabilidad económica modesta. Hay una estabilidad precaria, pero continua de la eurozona, así como en los Estados Unidos. En un constante estira y afloje, los BRICS y Estados Unidos, de manera muy lenta, se va reformando el sistema Bretton Woods, pese al altísimo riesgo de una nueva recesión económica mundial, en la cual otra vez estamos listos, ¿no? Por su atención, pues muchas gracias. Eso sería todo de mi parte. Bueno, le damos la palabra a la doctora Sonia Déciga. Tiene 10 minutos para comentar la conferencia del doctor Mario Ramírez. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Ronald. Muchas gracias también por la invitación para comentar este interesante artículo de mi colega y puedo decir también amigo Mario Ramírez. Yo creo que aquí, bueno, analizando el artículo hay que tomarlo también en la, digamos, en el contexto histórico en el que se escribe este artículo, ¿no? Mario escribe este artículo en este libro que se llama Espacios Anticipatorios y Prospectivos. Fue un libro que se escribió en la UNAM, ya tiene bastantes años, ¿no? En 2014. Y en aquel momento llamaba mucho la atención cuál podría ser el futuro que efectivamente iban a tener este bloque económico, ¿no? Estos países que estaban surgiendo como economías emergentes y que en ese momento tenían potencial para poder despegar en los próximos años, ¿no? Creo que aquí el análisis que hace Mario es interesante porque él empieza a decirnos, bueno, dos conceptos que son clave y que son fundamentales para este tipo de análisis, ¿no? Primero, la prospectiva,
y después la geopolítica. Estas dos herramientas para poder entender un fenómeno que de por sí era complejo y para poder entender este fenómeno de estas grandes economías que estaban en crecimiento. Sin duda, son dos herramientas que son básicas y que son buenas de utilizar porque ponen énfasis en algo que es sumamente necesario y sobre todo cuando estamos hablando de poder mundial. Y este énfasis es la visión de futuro que se debe de tener, ¿no? La perspectiva, por una parte, como esa herramienta de planeación que nos permite posicionar a nuestros estados en el largo plazo y ver hacia dónde queremos llevar a nuestros estados, y por otra parte también la geopolítica, ¿no? Que es esa visión de futuro de dónde queremos como Estado-nación posicionarnos y cuál queremos que sea nuestro papel en el mundo. Entonces me parece importante esta idea de Mario de retomar la perspectiva y la geopolítica como las herramientas de análisis para ver qué es lo que está pasando en ese momento con las llamadas economías emergentes. También importante que empieza también su análisis identificando algo que en perspectiva es muy importante, que son las señales de futuro, ¿no? Las señales portadoras de futuro, es decir, aquellos elementos que si bien pueden no estar en ese momento tan presentes en la realidad, pero sin duda serán los elementos que determinarán el futuro de un proceso o de un fenómeno. Entonces me parece interesante que Mario empieza con esto también y él primero nos pone algunas cuestiones sobre la mesa, ¿no? Primero, la crisis económica de 2008, que efectivamente ya nos estaba advirtiendo que iba a haber un cambio en la distribución del poder mundial, ¿no? Fue una crisis económica que se caracterizó porque el punto de quiebre estuvo justamente en los países altamente industrializados, empieza en Estados Unidos y se corre por Europa, y de alguna forma nos indica que Wall Street y estas fuentes financieras pues dejan de ser el centro. Ahora la economía no va a estar centrada justamente en Occidente, sino que va a empezar a moverse. Con el tiempo vamos a ver que esta es una señal que, si bien empieza en 2008, pues ya hoy en día, 12 años después, ya estamos viendo que el punto financiero ya se ha movido, ¿no? Y ahora se está moviendo cada vez más hacia Asia. Entonces vemos en ese momento que es una señal importante para analizar. Y por otra parte nos dice Mario que hay otra gran señal que también tenemos que prestarle atención, que es que en ese momento, gracias a la crisis económica, el sector industrial se empieza a posicionar como el motor de la economía. Ya desde antes era un punto importante porque, pues digamos, siempre es el que produce más empleos, pero dado que empieza a entrar una crisis del sector de servicios, pues ahora el sector industrial empieza a adquirir mayor relevancia. Y eso sin duda va a ser importante, sobre todo porque tenemos en estos BRICS a China, que es uno de los grandes productores industriales a nivel mundial y que a lo mejor en ese momento era incipiente, pero que ahora ya lo estamos viendo como el país que más se ha posicionado en este sentido en los últimos años, y que además para 2050 se espera que ya sea la primera economía industrial en el mundo, ¿no? También, bueno, después de este contexto y después de identificar estas señales, empieza Mario con digamos, lo más básico que tenemos que hacer cuando queremos hacer prospectiva, que es plantear un diagnóstico. Y entonces Mario nos empieza a hacer un diagnóstico de cuáles son las características que tienen estas economías emergentes y cómo llegaron ahí, ¿no? Entonces Mario nos empieza a dar las características de estas economías, nos empieza a decir que son economías que tienen una gran población, que tienen un enorme territorio, que tienen una gran cantidad de recursos naturales, que además estamos viendo que tienen un aumento de su Producto Interno Bruto y por supuesto también de su participación en el comercio mundial. Con este contexto, él también hace una revisión de cómo fue que llegaron ahí, y es bien interesante el análisis que hace porque él revisa cuál es la visión que han tenido estos países, porque indudablemente un país no llega y se posiciona de la nada. Un país se posiciona a nivel internacional porque lo ha planeado. Son países que han tenido una planeación con visión de futuro, que eso es algo que diferencia del resto de países, ¿no? Por ahí Mario se pregunta
constantemente a lo largo de su artículo, bueno, ¿incluimos o no incluimos a México? Esa era nuestra preocupación como buenos mexicanos de nos incluimos o no nos incluimos en estas economías emergentes, y efectivamente algo que hace falta todavía en el Estado mexicano para poder alcanzar a estos países, pues no es tanto el crecimiento, no es tanto la población, no es tanto el sector industrial, sino justamente esta visión de futuro, una visión de futuro que lamentablemente en México carecemos, ¿no? Entonces, esta visión de futuro, esta visión de Estado, esta visión de posicionarnos como una potencia en crecimiento, pues es algo que nosotros carecemos, pero como bien señala Mario en su artículo, es algo que estos países ya están teniendo. Y él señala, ¿no? A ver, ¿cómo fue que Brasil llegó hasta el momento, hasta el punto en el que está? Entonces hace una revisión de Brasil y él identifica que Brasil ha tenido un enfoque prospectivo en sus procesos de planeación, es decir, ha tenido esta visión de futuro y esta visión de largo plazo en todos sus procesos de planeación, pero además ha sido el Estado el que ha regulado y el que ha promovido justamente que estas decisiones que se hayan tomado con visión de Estado sean con un pensamiento de largo plazo, ¿no? Entonces, tienen un proyecto prospectivo, ¿no? Tienen incluso desarrollado en centros de pensamiento sus propias metodologías prospectivas. También nos dice, pese a que Rusia, bueno, sale en la década de los 90 de lo que fue la Unión Soviética, Rusia queda también devastada económicamente y socialmente, ¿no? O sea, en la década de los 90 vimos a una Rusia ampliamente empobrecida y de repente a principios de los 2000 empezamos a ver un alto crecimiento. ¿Por qué? Justamente porque también esos principios económicos y esos principios de política que traían políticos como Dmitry Mendeleev y Vladimir Putin tienen esta visión de futuro y esta visión de largo plazo. En el caso de India, que también es un país que tiene pues todavía sesgos de crecimiento y sesgos de desarrollo humano, porque bueno, tenemos todavía una brecha económica importante, pero aún así India también ha tenido en su planeación un proyecto prospectivo, y es un proyecto prospectivo que no es reciente, sino que empieza desde la década de los 60 y que el objetivo es posicionar a India como la tercera economía del planeta. Entonces, es una visión de futuro que han venido desarrollando estos países no desde ayer, no desde antier, sino desde hace muchísimos años, ¿no? Pero ya tienen esta visión y estos proyectos de futuro. Y pues sin duda China, ¿no? El gran dragón asiático que no es que haya despertado, es que sus líderes planearon que despertaran, ¿no? Y a partir de la década de los 80, por ejemplo, con todas las políticas y todas las reformas que hace Deng Xiaoping para posicionar la economía china, ya tienen una visión de futuro, ¿no? Ya tienen una planeación. Ellos estaban planeando cómo querían ver a China en el año 2000, cómo querían verla en el año 2025, en el año 2050. Y por supuesto, si nosotros nos vamos más allá, el año pasado se presentó en China el proyecto para la visión de Estado que quiere China para 2075. Entonces, China también es un país que tiene esta visión y este proyecto de futuro, ¿no? No es una casualidad que estos países de repente se hayan posicionado como economías emergentes y que tuvieran esa proyección de poder posicionarse a futuro como grandes economías, ¿no? Más bien fue un proyecto, fue una planeación que tuvieron estos países para poder posicionarse, ¿no? No se avanza de la nada si no se tiene una misión clara. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que tener cualquier estado para poder empezar a posicionarse? Pues tener esa misión, ¿no? Decir, mi visión de largo plazo hacia 2050, hacia 2075 es posicionarme, es mantenerme económicamente, es como India, ¿no? Ser la tercera economía del planeta, es tener esa visión de futuro para poder consolidarse, ¿no? Entonces me parece interesante el trabajo que hace Mario porque justamente nos dice esto, ¿no? Que no es un evento de casualidad, sino que realmente fueron procesos planificados con bastante tiempo y con esa visión de largo plazo, ¿no? Y también nos presenta, bueno, el caso interesante de Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica todavía en la década de los 90 tenía
el problema del apartheid. Todavía es un país que en la década de los 90, bueno, tenía cierto rezago económico, ¿no? Pese a que es, digamos, la primera economía de África, pues aún así apenas está en crecimiento, pero justamente también hicieron este proceso de planeación, de planeación prospectiva, ¿no? Con estos escenarios que nos presenta Mario de Monflor, que justamente buscaba cómo iba a estar el futuro de Sudáfrica a 10 años, ¿no? Este ejercicio se hace en 1991, tratando de prever algunos escenarios para 2002 y justamente, pues, es la importancia de pensar escenarios, ¿no? Que ya empiezas a visualizar cómo puedes estar y ante esos escenarios cómo puedes actuar, ¿no? Es la premisa fundamental de la prospectiva, ¿no? Anticipar para actuar, y esto es justamente lo que han hecho estos estados que se han posicionado. Ahora, en cuanto a la metodología que utiliza Mario, es un artículo que a mí en lo personal me gusta mucho porque es demasiado clara, ¿no? Siempre decimos que en prospectiva primero hacemos la revisión de las tendencias, hacemos un diagnóstico, hacemos escenarios y a partir de ahí tratamos de tomar acciones. Y eso es justamente lo que hizo Mario, ¿no? Mario hizo identificación de señales y de algunas tendencias clave que nos la pone al principio del artículo, después nos hace toda esta revisión diagnóstica de cómo están y de cómo es que estos países llegaron a posicionarse como los BRIC, y posteriormente él nos presenta 4 posibilidades de futuro, ¿no? Los 4 escenarios que además les pone nombres muy atractivos, ¿no? Haciendo esta alegoría a la danza y que nos invita de alguna forma a pensar en, bueno, si él está diciendo que es un escenario de samba, ¿por qué, no? Y claro, samba porque es muy alegre, ¿no? Es el ascenso de los BRIC en el mundo, ¿no? Bailar al ritmo de un son, ¿por qué? Pues porque, bueno, estamos viendo que a lo mejor es un ritmo más lento, ¿no? Por la heterogeneidad y por la diversidad de las características de estos países no logran despegar como nosotros quisiéramos, ¿no? Una marcha fúnebre, ¿no? Es decir, lo peor que nos podría pasar, ¿no? Un escenario de colapso, ¿no? ¿Qué pasará si hay desaceleración económica y entonces, pues definitivamente los BRICS en vez de despegar se estancan? Y finalmente un tango, ¿no? Un ritmo más o menos lento, más o menos suave, pero también a veces un poco rápido, ¿no? A ver, esa gran alternativa de que van avanzando poco a poco estos países para posicionarse y al final, bueno, llegan simplemente a un nuevo equilibrio, ¿no? A una estabilidad económica moderada. Entonces me parece que la alegoría con la danza queda muy bien en este sentido porque nos permite ver cómo se pueden mover estos países, ¿no? Estas economías emergentes. Y al final, Mario retoma, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve hacer este diagnóstico y hacer este ejercicio prospectivo si no es para reflexionar cómo podemos actuar? Y él termina justamente concluyendo un poco de qué es lo que necesitaría México, ¿no? O sea, qué lecciones podemos aprender de estos países para poder implementar una nueva forma de pensar en México y una nueva forma de actuar, ¿no? ¿Por qué México no formó parte de los BRIC? Sí, además económicamente estamos muchísimo mejor que algunos países que sí lo son, ¿no? O sea, estamos, digamos, la 13ª economía a nivel mundial, pero ¿por qué entonces no nos posicionamos como este otro grupo de países, ¿no? Y ahí viene la parte de la reflexión, ¿no? De prever estos escenarios para que nosotros también podamos actuar y podamos ayudar a reflexionar a los tomadores de decisiones para que también intenten hacer las cosas diferentes. Y creo que esta es la naturaleza que tiene la prospectiva, ¿no? Que hacemos todo este proceso de reflexión para poder incentivar y motivar la acción. Me parece que el texto de Mario es interesante por el proceso metodológico que lleva, ¿no? Que es muy, digamos, es muy metódico, ¿no? Sigue el paso correcto para hacer prospectiva y además plantea un tema que en su momento era, digamos, el tema central, ¿no? Sin duda, no me quedaría más que invitarlos a revisar un poco el ejercicio que hizo Mario, ¿no? El libro está en internet, Espacios Anticipatorios y Prospectivos, Escenarios al 2050, que pese a que ya tiene bastantes años el libro de haberse realizado, pero me parece que el ejercicio en sí y el proceso metodológico que él siguió para realizar esta reflexión me parece que es muy valiosa. Esta sería como mi opinión respecto al trabajo de Mario. Muchas gracias, doctora Sonia Déciga. Tiene la palabra doctor Luis Fernando Morales. Sí, buenas Por 10 noches. minutos.
Sí, muchas gracias. Si me permiten tal vez compartir pantalla para poder colocar unas láminas de PowerPoint, por favor. Gracias. Me confirman, por favor, si se está mirando la presentación. Muy bien. Muy buenas noches a todos y todas. Agradecer al doctor Mario Ramírez, a la doctora Sonia Désiga por los excelentes comentarios. Básicamente, tanto Mario como Sonia han hecho una excelente presentación de un caso de estudio muy importante. Voy a agregar sobre todo algunos comentarios desde el punto de vista, digamos, de una mirada desde la prospectiva. Como dijo Sonia, este artículo forma parte de un libro denominado Espacios Anticipatorios y Prospectivos, Escenarios al 2050, que fue coordinado por la doctora Guillermina Baena Paz, que es una experta, ¿verdad?, de la Universidad Nacional Autónoma de México en el tema de la prospectiva. Aquí voy a subrayar algunos elementos porque ya la mayoría han sido dichos. El estudio plantea una vinculación entre dos categorías o dos grandes variables, ¿verdad? La prospectiva por un lado y la geopolítica. Una visión geopolítica, nos dice don Mario, es una visión de futuro de un Estado y el papel que estos pretenden jugar en el ámbito internacional. Afirma Ramírez que la gran trampa del pensamiento único consiste precisamente en ocultar la capacidad humana de participar en la construcción de un futuro mejor. Y este aspecto de construcción de escenarios y construcción de un futuro mejor es muy importante desde la mirada de la perspectiva. También nos comenta que dentro de la introducción de su estudio, cómo es que llegamos a estos momentos en el que la burbuja especulativa inmobiliaria ha reventado de tal forma como si la caja de Pandora fuera reabierta, abriendo espacio a la incertidumbre, como nos dice el doctor Mario Ramírez, la incertidumbre siempre va a estar presente, que dificulta ver con claridad cómo será el futuro, y más aún cuando los gobiernos están sujetos a atender necesidades del momento bajo lo que llamamos la tiranía del presente, de lo urgente y no de lo importante, teniendo una actitud reactiva, lamentablemente eso es lo que se da mucho en América Latina, y no una actitud proactiva. Ya el doctor Mario Ramírez nos habló bastante sobre el nacimiento del BRIC, al inicio, donde no estaba Sudáfrica, y nos dice que en términos prospectivos, desde la denominación hecha por Goldman Sachs, se dieron una serie de señales débiles señales que también lo subraya la doctora Sonia Désiga, sobre el nacimiento del BRIC como jugador geopolítico, pero nuevamente la crisis económica del 2008 fue el evento portador del futuro que catapultó al BRIC. Entonces, vemos aquí ya el uso de ese léxico, de esas palabras claves en cuanto al estudio prospectivo, ¿verdad? La identificación de débiles señales y la identificación de un evento portador de futuro. México y los BRICS nos hace un análisis de los BRICS como actores, ¿verdad? Eso es muy importante. Son los países motores de la recuperación económica y encargados de establecer, ¿verdad?, de hacer valer su voz en este nuevo orden económico, este nuevo orden mundial multipolar. La importancia geopolítica de México tiene al parecer dos opciones, nos reafirma el doctor Ramírez: fusionarse en una comunidad de América del Norte, que es donde ha venido avanzando más, ¿verdad?, con el Telecam, o bien establecer una estrategia geopolítica propia para emerger como potencia. Esta segunda alternativa es el gran reto o el gran desafío. La danza de los gigantes, y aquí quiero subrayar la importancia de esta metáfora, la metáfora que denomina Mario y que es muy interesante, muy creativa, la manera en que la plantea y la construye. La metáfora de la danza dice: estamos presenciando la samba geopolítica de los BRICS, y aquí está haciendo esa mezcla entre esas dos grandes categorías, ¿verdad?, de geopolítica y prospectiva. Y aquí enumera una serie de características: la cumbre de los jefes de Estado, Brasil y Sudáfrica en términos geopolíticos empiezan a trabajar con una visión de largo plazo. Rusia, India y China, sobre todo estos dos últimos, India y China, realizan una construcción de un futuro con una visión desde el Estado. Los escenarios de esa danza de los gigantes. Nos plantea cuatro grandes escenarios.
muy importantes, denominados la samba, al son que te toque, la marcha fúnebre y un tango. La samba se caracteriza por ser un ritmo que se utiliza mucho en Brasil, precisamente, ¿verdad? A propósito de los BRICS, es un ritmo vibrante y alegre. Y ahí hago un resumen, ¿verdad? Los BRICS ascienden de manera indiscutible, sus economías logran surcar la crisis económica y China se posiciona como un gigante económico. México despega y vuelve a ser noticia al nivel internacional por el resurgimiento de su economía. Y aquí está una ilustración tomada de cómo se da ese ritmo vibrante y alegre de la samba. El otro ritmo que se denomina al son que te toque, o sea, al son que te toque bailar a cada uno o bailar al son que le toque a cada uno según su ritmo, presenta diferencias entre esos. Debido a las deficiencias o diferencias estructurales que posee cada uno de sus países, existe una mayor heterogeneidad en los ritmos de crecimiento y el papel que juega cada uno al interior del grupo. Aquí se vuelve a destacar el tema de los actores, ¿verdad? Cada uno de los actores que está participando en ese escenario. En este escenario, México no logra despegar en un largo periodo debido en buena medida a esa dependencia que tiene de Estados Unidos y a la maltrecha economía o situación que tienen los Estados Unidos. La marcha fúnebre. Bueno, este es un escenario de crisis, confrontación, hay disturbios sociales, es ese escenario catastrófico o pesimista, ¿verdad? Derivados de la desaceleración económica de los BRICS, existe una severa recesión a la par del surgimiento de revueltas y movimientos separatistas. Para México, la crisis alimentaria agudiza la crisis económica, generando descontento social y aumento de la violencia. Y el último de los 4 escenarios, aclaro aquí que desde el punto de vista de la perspectiva se pueden analizar y estudiar más escenarios, pero el autor delimita 4 en este caso, es el tema del tango, una forma de cohesión y reafirmación, ¿verdad? Eso es muy importante. Los BRICS toman medidas contracíclicas, ¿verdad? Con lo cual logran enfrentar la crisis económica, la recuperación se va dando de manera gradual, pero sólida. Se parece al ritmo esa danza del tango. México logra una mejoría producto de una estabilidad económica modesta. A la par, hay una estabilidad precaria por la eurozona y de Estados Unidos, pese al altísimo grado de una nueva recesión económica mundial, ¿verdad? Y en este caso, este escenario, esta característica se está dando mucho en este momento, ¿verdad? Nos estamos acercando a una recesión económica mundial. Luego destaca Mario como autor que México puede ocupar un lugar importante en el mundo. Dice, nuestro lugar es con Iberoamérica. Y yo diría todavía particularmente con Latinoamérica. Compartimos un pasado común, un presente que se caracteriza por dinámicas similares que nos permiten plantearnos una visión compartida de futuro. Y subrayo eso porque es muy importante el ejercicio que hace, ¿verdad? De diagnóstico, de tendencias, de señales débiles para construir futuros, ¿verdad? Futuros deseables, futuros probables. Esa visión compartida de futuro es el sueño de Simón Bolívar, ¿verdad? De tener una América Latina integrada. México tiene posibilidades de despegar, ello solo se puede lograr si vuelca sus esfuerzos en atender sus prioridades con una visión de largo plazo, para lo cual la prospectiva será de gran utilidad. Vuelve a subrayar esa importancia de integrar la prospectiva con los temas de geopolítica. A manera de reflexión final, la danza de los gigantes, una mirada desde la prospectiva, presenta, entre otros, se da una caracterización de los actores, BRICS y México, realiza un excelente análisis del juego de los actores, con esa metáfora de la samba geopolítica de los BRICS, logra una configuración y narrativa de cada escenario que en términos de prospectiva, construir escenarios no es sencillo, ¿verdad? Logra esa configuración a través de esa símbolos de samba, ¿verdad? De lo que son las danzas, al son que te toque, la marcha fúnebre, un tango. En resumen, el autor logra un ejercicio que integra o vincula la perspectiva de la geopolítica con una visión de largo plazo. Básicamente, esos son mis comentarios. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Mario, a Sonia, a Luis Fernando, agradecerle particularmente el apoyo a Cinia,
a María José, a los estudiantes académicos que han participado, y sí queda algo bien claro: la certeza más grande es la incertidumbre, y dentro de esa incertidumbre, la perspectiva y la geopolítica pues tienen un gran papel. Ahora, el programa de investigación, dentro de la actividad de esta perspectiva y planificación estratégica de la educación superior pública, hemos venido trabajando eso. Esta sería la última de las 4 conferencias. Primero la de Cassandra, después del doctor maestro Sonia, la de Sonia y la de Mario, y otras cosas que venimos trabajando. La escuela como que debería tener un curso en su plan de estudios de geopolítica y principios de perspectiva. Entonces, dentro de esa actividad académica estamos pensando en un seminario dentro del convenio específico futuro de talleres, de conferencias, etc. Eso lo hace Mario y Sonia con Cassandra, ya uno que tienen allá en UNAM, México, pero ni la misma UNAM tiene un sólido, ¿cómo se llama?, espacio para realizar eso, y eso es importantísimo. Y yo creo que esta es una reflexión que dentro de la escuela de planificación deberíamos de comenzar a trabajar eso, no solo desde la posgrado, desde la maestría que se está dando de perspectiva y pensamiento estratégico, sino con una mirada no solo a nivel centroamericano, a nivel de la región latinoamericana y el Caribe y todo el mundo. Y debemos repensar la planificación y la promoción social desde esa perspectiva. En el caso nuestro, costarricense, desde un tipo de gobierno populista, corte neoliberal, los han dado duro a la educación superior pública. Entonces, yo creo que desde la perspectiva, por eso es tan importante hacer esa investigación en las líneas de investigación o el sistema de educación costarricense, porque los futuros no son muy halagadores. Entonces, yo creo que Luis Fernando, ahí la actividad académica del programa de investigación, y realmente es una responsabilidad de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y repensar las cuestiones metodológicas y teóricas de cómo hacer ciencia. Por desgracia, en algunas universidades los paradigmas son muy positivistas y muy deterministas, y lo ven más con certidumbre. O sea, que se pueden medir a mediano, al corto plazo. Y esto está, yo creo que no es tan cierto. El ejercicio está muy interesante. Yo sé que tiene unos años en que se hicieron, pero eso, ¿cómo se llama?, es muy relevante. Vamos a seguir coordinando. Ahí Sonia nos va a seguir colaborando, Mario nos va a seguir colaborando, y yo creo que Luis podemos seguir realizando este tipo de actividades dentro de este espacio de mesa de diálogos. Suspendería hasta acá, ¿cómo se llama?, la actividad. Creo que no hay preguntas, ¿verdad, María José? Ni comentarios. Entonces, parece que quedó muy claro la situación, y agradecerle a todas y todos, y seguir adelante. Van a haber otros espacios dentro del programa. Vamos a hacer, si hacemos, no vamos a hacer uno como este, pero sí queremos hacer uno a nivel de nuestro país, de qué está pasando con la educación superior, con alguna gente crítica, la parte crítica. Es que para que lo sepa, a las universidades públicas decían a rebajar el 25% de los fondos, de los recursos que iban a dar, 179.000 millones de pesos. O sea, reducir el 25% era castrar casi que la investigación, la extensión
universitaria. Yo creo que a México no le está pasando esas cosas ahí en UNAM, ¿verdad? Pero acá sí querían hacer eso. Y en la negociación del Fondo de Educación Superior Pública, ¿va? Los dieron lo del año pasado y un ridículo incremento del 1%. ¿Va? Me parece, pero por lo menos no lo rebajaron, pero sí los estudios deberían ir por ahí, Luis Fernando. Y eso sería un compromiso de la Facultad de Ciencias Sociales, que es la más grande. Yo voy a tener algunas reuniones en particulares, porque nosotros tenemos que repensar, innovar, y la prospectiva y la geopolítica, las relaciones internacionales, la planificación y la promoción social están obligadas a innovar y crear y plantear una serie de cosas de cómo ver las ciencias sociales y construir esos escenarios, ¿cómo se llama? Futuros. Es como una obligación y existe toda la coyuntura para darse, pero a nivel, ¿cómo se llama? Mundial, regional, nacional y local. Así que muchísimas gracias por parte del programa de investigación, ¿verdad? De la Escuela de Planificación, y los veríamos en la próxima, ¿cómo se llama? Actividad. Así que no sé si alguien tiene un comentario más, si no, cerraríamos la actividad. Bueno, aprovecho para agradecerles nuevamente por el espacio, ¿no? También los comentarios tanto de Sonia, colega y amiga, también de Luis Fernando, ¿no? Muy atinados e incluso creo que más clarificadores que mi propia exposición, lo cual fue bastante útil e interesante leerles lo que leyeron del artículo y cosas que incluso en su momento dejé pasar y me pareció sumamente relevante. Les agradezco la lectura, los comentarios y pues igualmente pues muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a usted, Mario y Sonia. Buenas noches. Sonia, si tiene que decir algo, y Fernando, si no, cerraríamos la actividad. No, nada más agradecerte, Ronald, por el espacio para que presentemos este tipo de artículos. Creo que es una actividad importante porque se trata de ver cómo se aplica la prospectiva en diferentes temas de análisis, en diferentes objetos de estudio. Y creo que además de ver cómo se está aplicando, pues también podemos ir aprendiendo, ¿no? Y creo que esto es algo importante tanto para los profesores que están ingresando, digamos, a este rubro de la prospectiva, como también para los alumnos, que sin duda yo creo que estas herramientas van a ser indispensables para que ellos también puedan crecer profesionalmente y que eventualmente en algún momento puedan ellos utilizarlas, ya sea para sus trabajos de tesis o incluso como herramientas profesionales que ellos puedan llevar a sus lugares de trabajo. Entonces, creo que es una actividad muy enriquecedora y agradezco que nos tengas la consideración para poder compartir estas experiencias y estos comentarios con todos ustedes. Bueno, Fernando, entonces, Sí, agradecer, muchas gracias igual al doctor Mario Ramírez, a la doctora Sonia Désiga, a los estimados y estimadas estudiantes que estuvieron presentes hoy. La exposición fue muy clara, muy bien hecha por Mario, por Sonia. Lo que hice yo fue complementar un poco, ilustrar desde la mirada, ¿verdad? De esos pasos, ¿verdad? Ese procedimiento de la perspectiva, precisamente para que los estudiantes de la Escuela de Planificación que estaban hoy presentes se vayan apropiando y se vayan también acercando a esas miradas, a esas perspectivas desde la perspectiva. Muchas gracias. bueno, despediríamos. Muchísimas gracias y buenas noches. Así que un abrazo desde acá, allá en México, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches.